Hola, buenas tardes. Estamos acá con el doctor Sergio Pérez Barrero, psiquiatra que es de Cuba. Él es especialista en primer grado de psiquiatría y especialista en segundo grado de psiquiatría con un sello de oro. Es graduado en doctor en medicina en la Universidad de La Habana y él también es uno del el presidente y fundador de la sección de suicidología de la Sociedad Cubana. Aparte de que participa en todo esto de lo que es la prevención del suicidio y director de la Red Mundial de Suicidiólogos, si no me equivoco, doctor. Sí, fui su fundador. Actualmente el presidente radica en Paraguay, es el doctor Aldo Castiglioni. Excelente. Y tenemos acá el honor de poder contar con usted para poder abordar este tema tan importante como lo es el suicidio. Muy bien, acá vamos a poder entrevistar al doctor respecto a lo que es el riesgo del suicidio y algunas preguntas que se tienen respecto a este tema y hemos recolectado algunas de las cuales nos va a poder responder un poco el doctor respecto a lo que es el suicidio. Ahora bien, si quisiera comentar algo antes, doctor, respecto a como a modo general lo que es el suicidio. Antes de que empiezo con las preguntas. Bueno, el, el suicidio es una causa de muerte. Ya. Que tiene la complicación que no es manejada de la misma manera que son manejadas las otras causas de muerte. Pues la gente se muere de 4 cosas: muertes naturales, accidentales, suicidios y homicidios. Y hay un rubro ahí que y las no especificadas. Pero las no especificadas que todavía no se han investigado bien para poderlas incluir dentro de alguna de esas 4 categorías, es decir, esas 4 causas. Sin embargo, el problema que tiene el suicidio es que se enfoca de una manera muy diferente a cómo se enfocan las muertes naturales, que a propósito no son tan naturales nada. Y sin embargo se le llama natural. Es natural que una persona fumadora se muera de cáncer de pulmón. No es natural. Y sin embargo se considera muerte natural. ¿No? Es natural que un drogadicto y alcohólico muera de cirrosis hepática. No es natural. ¿No? Entonces, sin embargo, es muy poco probable que la gente hable de estas causas de muerte igual que habla de suicidio. Porque el suicidio se parece al fútbol. Todo el mundo opina, ¿no? Y todo el mundo se cree que sabe del tema, ¿no? Y es uno de los inconvenientes que tiene precisamente porque pareciera que no fuera una causa de muerte. Pareciera que fuera otra cosa etérea y es una causa de muerte más. Y que hay que hacer determinadas cosas para evitar que ocurra. Y como dice la palabra, el suicidio es la muerte propia. Suicidio significa a sí mismo y sidio matarse. ¿Sí? El suicidio es la muerte personal. Claro. Y es verdad, y justamente como usted decía, en realidad había hecho esa conexión antes, pero que en realidad no morimos de muertes naturales, en realidad morimos muchas veces por enfermedades, que no es lo natural, no es lo ideal de cómo debiésemos morir. Muy bien, doctor. Hemos recolectado algunas preguntas que tiene nuestra comunidad del Colegio Dentista de Molina y voy a comenzar con la primera, que es la siguiente. ¿Cuáles son las señales ante el suicidio? La principal señal, una de las principales señales, es la amenaza, ¿no?
Y yendo un poquito antes, ¿no? La persona que se va a suicidar no tiene una conducta única, ¿no? Pero se puede resumir en la palabra cambios. La persona cambia. Y cambia sus hábitos, ¿no? A veces cambia incluso su manera de caminar, cambia su manera de hablar, cambia su manera de alimentarse. Es decir, lo primero es eso, es pensar que aquella persona que puede realizar un acto de suicidio es aquella que ha tenido cambios. Pero lo primordial que tiene una persona que se va a suicidar es el pensamiento de suicidio. Es decir, lo que nosotros llamamos la idea suicida. Si usted no tiene una idea suicida, no es muy poco probable que muera por esta causa. ¿No? Entonces, el principal síntoma, el principal aviso que nos da una persona que se va a suicidar es la idea suicida, y que tiene diversas formas de presentación. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si no se le pregunta, no se sabe si la persona está pensando suicidarse. Y la otra cosa que tiene la idea suicida es que mientras más planificada está la idea suicida, mayor es el riesgo de cometer suicidio. Eso es lo fundamental. Pero sí, pero es importante que las personas sepan que estar en crisis no es sinónimo de suicidarse, ¿no? Para suicidarse hay que estar en crisis con apellido, que es en crisis suicida, y que estos cambios a los que me refería incluyan la idea suicida como pensamiento o la amenaza suicida, que tiene el inconveniente, la amenaza, que no se le hace caso, porque se cree que es un teatro, que ves para llamar la atención, que lo que quiere es manipular, que es un chantajista. Y la amenaza suicida es parte de la comunicación suicida. Justamente eso es como a veces que a veces pasa que cuando la gente dice que se va a suicidar, muchas personas dicen que la persona que dice constantemente que se va a suicidar al final no lo hace. Sí, porque eso es uno de los mitos. Eso es uno de los mitos. Aquí perro que ladra sin muerde. Entonces, cuando la gente... porque además, ¿qué es lo que pasa? Que eso expresa el desconocimiento que tienen las personas de lo que es la comunicación suicida. Porque ahí está el juicio. Enjuiciar a las personas. No, lo que nos dedicamos a esto, cuando la gente amenaza con suicidarse, es porque no tiene otros mecanismos para enfrentar la situación determinada de una manera diferente, ¿no? Y lo que está expresando es parte de la comunicación suicida, ¿no? De que algo no anda bien. Claro. Otra pregunta es la siguiente. ¿Es frecuente el suicidio en niños, niñas y adolescentes? En los niños el suicidio es posible. Es posible, y sobre todo después que adquieren el concepto de muerte, el concepto de suicidio, ¿no? Claro. Pero no es tan frecuente el suicidio infantil como el suicidio adolescente. Se considera que los adolescentes mueren de muerte violenta, y dentro de esa muerte violenta está, además del accidente, el suicidio. Y el suicidio se considera que es la segunda o tercera causa de muerte en adolescentes de 15 a 19 años. De ahí la importancia que tiene realizar capacitación
sobre prevención de suicidio a padres de familia y a maestros de la enseñanza preparatoria, preuniversitaria y es decir, en todos aquellos ámbitos donde frecuenten los adolescentes, es conveniente capacitar a las personas que más vinculados están con ellos sobre esta causa de muerte a esta edad. Claro, sí, justamente eso, ese es un factor importante en la adolescencia, ya también la importancia que tienen tanto nosotros como funcionarios de los colegios como los papás también para poder informarse respecto a ello. Muy bien, la otra pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo del suicidio? Los factores de riesgo son 500.387. Wow, un número bastante alto. Millones de factores de riesgo. ¿Y por qué te digo esto? Porque a mí no me gusta enfocar la prevención del suicidio a través de los factores de riesgo. Por eso, aprovechando esta entrevista, voy a sugerir que en vez de hablar de factores de riesgo, hablen de grupos de riesgos. Porque los factores de riesgo, hay factores de riesgo suicida en niños, en adolescentes, en adultos, en ancianos, en hombres, en mujeres, en trabajadores, en desempleados, en fin. Y no se terminan nunca. Cuando tú vienes a ver, todos tenemos factores de riesgo de suicidio. Sin embargo, a mí me gusta, y esto es un aporte que yo he hecho al tema, porque no es lo mismo trabajar con 5 variables que trabajar con 500. Y claro, me gusta, los grupos que tienen riesgo de cometer suicidio, primero están las personas deprimidas, ¿no? Las personas deprimidas que lamentablemente es la enfermedad muy frecuente, pero más mal diagnosticada y más mal tratada. Y sobre todo los hombres que son reacios a buscar ayuda cuando están deprimidos. Entonces la depresión es un grupo de riesgo de suicidio y es conveniente tratarla, porque una depresión no suicida, si no se le trata, puede convertirse en una depresión suicida. Otro grupo de riesgo son las personas que tienen ideas suicidas o amenazan con suicidarse. Ese es otro grupo de riesgo que hay que tenerlo en cuenta. Otro grupo de riesgo es el que ha intentado el suicidio o ha hecho algún gesto suicida, porque a veces la gente se hace pequeños cortes y muchas veces se minimiza eso, igual que pasa con la amenaza, ¿no? ¿Y por qué no se tiró delante un tren en vez de estarse cortando la muñeca? No, porque ese que dice eso está sugiriendo un método mortal que el sujeto puede utilizar y a las personas en crisis no se reta, se le ayuda. Entonces, claro, ese es otro grupo de riesgo de suicidio. El que ha intentado suicidio o tiene un gesto suicida. Y cuando digo cortarse, digo tomarse 2 o 3 tabletas de algún medicamento que no necesariamente va a conducir a la muerte, pero ya eso es un gesto. Otro grupo de riesgo de suicidio son los familiares del que se mató recientemente, porque pueden imitar esta conducta o pueden sentirse culpables y realizar algún acto de suicidio por dicha culpabilidad, ¿no? Y el último grupo es el de los sujetos vulnerables. Ahí se incluyen el resto de las enfermedades mentales que no son depresión y además las enfermedades físicas que se acompañan de dolor, de falta de aire intensa, dolor intenso, y que se afecta sustancialmente la calidad de vida del sujeto. Entonces, estas personas vulnerables en situación de crisis suicida tienen riesgo de suicidarse. Entonces, esos son los 5 grupos que yo sugiero que se deben manejar como personas, grupos potencialmente peligrosos para cometer suicidio.
Claro. Súper interesante, doctor, lo que estaba mencionando de las personas que se hacen autolesiones. A veces se suele presentar en adolescentes también, que, que ese es un llamado de atención. Y me hizo mucho sentido cuando usted decía que las personas que están sufriendo y que se hacen esos daños no hay que retarlos, todo lo contrario, hay que apoyarlos. Que justamente es Sí, eso, lo que necesitan es apoyo. ayudarlos. Súper. La otra pregunta es la siguiente. Doctor, ¿cómo debo reaccionar si una persona me empieza a describir las diferentes formas en que piensa quitarse la vida? Si una persona, primero, si la persona le confía su idea suicida, usted tiene que preguntarle cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué desea cometer suicidio. Si las contesta todas es que tiene un plan suicida y eso es sumamente grave. Por tanto, si la persona dice eso, le confía un plan suicida, lo primero que tiene que hacer es no dejarlo a solas, acompañarlo. Lo segundo que debe hacer es evitar que tenga acceso a cualquier método mediante el cual se pueda dañar. Lo tercero que debe hacer es avisarle a otras personas, a seres queridos, que estén interesados en evitar que la persona muera por esta causa, ¿no? Y que contribuyan precisamente a la observación continua durante el tiempo que dure la crisis. Y cuarta cosa es tratar de acercarlo lo antes posible a las fuentes de salud mental para recibir atención especializada, porque a veces las crisis suicidas son ligeras y se pueden resolver con un oído receptivo. Otras veces ya son moderadas, otras veces son severas, otras veces son graves y otras veces son muy graves con inminente peligro suicida. En la medida en que la crisis sea más grave, mayor intervención necesitará, ¿no? Desde el punto de vista terapéutico, medicamentoso, y a veces incluso hay que utilizar el tratamiento de electroshock para mantener vivo al sujeto. A propósito del tratamiento, a veces la gente dice, no, pero es que el electroshock mata células cerebrales. Y yo, bueno, sí, mata algunas, pero el suicidio las va a matar todas. Entonces, hay que ver que el peso, riesgo, beneficio, ¿no? Y por otra parte, hay que tener en cuenta que la crisis suicida es breve. Nadie puede estar un mes con una pistola en la sien porque se le cansa el brazo. Claro. O lo dispara o lo baja. Entonces, eso tiene que saberse, que la crisis suicida es breve si se protege al sujeto de sus impulsos autodestructivos durante ese tiempo, que puede ser horas o pocos días. Se sabe el sujeto, se evita que se mate. Una crisis suicida que dure varias semanas significa que el sujeto mentalmente está muy perturbado, ¿no? Lo cual puede ocurrir, ¿no? Pero por lo general las crisis suicidas es breve. Claro. Es importante eso, porque en realidad es complejo. Es verdad. La otra pregunta es la siguiente. ¿Qué puedo hacer para ayudar a una persona con ideación suicida? Ya tiene que ver con la respuesta anterior. Lo primero es preguntar. Hacer la llamada pregunta salvadora. ¿Has pensado matarte? A veces la gente no quiere ser tan directo, pero el problema es que las preguntas directas tienen muy pocas posibilidades de ser interpretadas de manera inadecuada, ¿no? Si a mí me preguntan, ¿estás pensando en matarte? Yo puedo contestar sí o no. Claro. Sin embargo, si a mí me preguntan, ¿estás teniendo pensamientos malos? Sí, estoy teniendo pensamientos malos. Es más subjetiva. Es decir, ¿cuáles pensamientos? Que la suegra viene a vivir conmigo. Bueno, pensamientos muy malos, ¿no? Que puede conllevar ideas homicidas, suicidas y de todo, ¿no? Pero no es una idea suicida. Por tanto,
es preferible preguntar, hacer la pregunta directa, la pregunta salvadora, hacerla de forma directa. ¿Estás pensando suicidarte? ¿Estás pensando matarte? Y una vez que la persona conteste que sí, que la gente tiene miedo a hacer la pregunta por la respuesta, ¿no? Porque no quiere escuchar la respuesta. Entonces, si dice que sí, hay que seguir preguntando. De esta manera, con este método, ¿cómo has pensado suicidarte? ¿Qué es lo que persigue esa pregunta? Averiguar el método que ha pensado utilizar. Claro. ¿Cuándo? El nivel de planeación. ¿Cuándo has pensado suicidarte? No es que le diga a tal hora, ¿no? Generalmente lo va a hacer cuando esté a solas. Entonces, lo primero, cuando dice el método, hay que evitar que tenga acceso al método. ¿Cuándo hay que evitar que esté a solas? ¿Dónde? Generalmente la gente se mata en sus casas, en los lugares que frecuenta, aunque en los periódicos sale que se tiró del puente tal. Bueno, es una noticia sensacionalista. Pero las personas se matan en los lugares que frecuentan, principalmente en sus viviendas, ¿no? En los baños, en los patios, en los cuartos. El por qué. Que muchas veces la gente empieza yo le digo que esa es la pregunta del chisme. ¿Y por qué lo quieres hacer? No, primero es cómo, después cuándo, después dónde, después por qué. Y por qué, la pregunta por qué tiene una importancia. Y es que debe ser considerada real. ¿Cómo así real? Ahora te voy a decir. ¿Por qué te quieres suicidar? Bueno, yo me quiero suicidar porque mi marido, que es golpeador, es drogadicto, me pega constantemente, ¿no? Es jugador, apostó la cama y la perdió y estamos durmiendo en el suelo, en el piso. Me pega, ¿no? Y se me fue esta mañana con otra mujer. Ahí generalmente empieza la gente a ponerse contento. Oye, pero alégrate que se te fue. Oye, te salvaste. Qué bueno que ocurrió eso, pero ¿cómo te vas a querer matar? Y la gente no se da cuenta que el motivo es el del suicida, no es el suyo. Y esa persona se quiere matar por ese que le pegaba, que era drogadito, que era jugador, que le perdió la cama y que están durmiendo en el piso. El motivo es el del suicida, no es suyo, ¿no? Y muchas veces la gente empieza a dar su versión, ¿no? Y no considera como real la versión del que intentó matarse por eso. Entonces, por esa pregunta, ¿por qué tiene ese peligro? El peligro que la gente empiece a dar consejos trasnochados, ¿no? Y que no tiene nada que ver con lo que está pensando el sujeto, porque la persona quería matarse por eso. Y en la adolescencia pasa. La muchacha que se quiere matar por ejemplo, por Sergio. Pero ¿cómo te vas a matar por ese señor que está tan feo, blancucino? Y no se dan cuenta que se quiere matar por ese señor blancucino. Por el noviecito. Por la noviecita que es feísima, que está... que no hay quien la mire, pero él sí tenía ojos para ella y ese era el amor de su vida y él sí se sentía bien con ella y se terminó la relación y se quiere matar por esa muchacha. Y vienen los padres muchas veces a decir, pero tú te has visto cuántas muchachas lindas están detrás de ti o cuántos muchachos lindos apuestos están detrás de ti. Y mira que son de buena familia, empiezan a dar sus razones. Pero las razones de los padres, ni de los terapeutas, ni del que no sabe, no tienen que ver con las razones que se quiere matar. Por tanto, ¿por qué te quieren matar? Por esto, eso es cierto. Ese motivo es del suicida y no es suyo. Y finalmente, ¿para qué te quieres suicidar? Hay muchos significados. La pregunta ¿para qué? Intenta investigar el significado del acto suicida. Y el más peligroso es para morir, ¿no? A veces la gente dice para descansar,
tengo muchos problemas para no seguir enfrentando problemas. Son significados que hay que tener en cuenta, pero el más peligroso es para morir. ¿Y para qué lo quiere hacer? Para morir, para terminar de una vez, porque no quiero seguir aquí. Esos significados son los más peligrosos. De más riesgo. Y bueno, cuando complete todo, hacer lo mismo que dije anteriormente y tratar cuanto antes de acercarlo a la fuente de salud mental. Exacto. Muchas gracias, doctor. Tiene mucha razón y qué importante es el tema de cómo dirigir las preguntas, porque muchas veces, como usted decía, a veces desde nuestro juicio tratamos de entender o solucionar el problema de la otra persona, pero al final se está minimizando también el dolor que la otra persona está sintiendo.